el tiempo. Usted podrá recuperar todas las cosas, pero no el tiempo. Por eso, si usted está aquí, tiene que aprovechar el tiempo. Porque la hora que usted y yo vamos a vivir juntos, los 40 minutos que vamos a estar juntos, van a ser únicos. Así que le pediría, por favor, su atención, porque quiero compartir una palabra, y es posible que esa palabra, si usted la recibe en el Espíritu, pueda dar fruto para la gloria del Señor. Hay un pasaje en la Biblia en 1 Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Corinto. Y escribe dos cartas, a lo menos bíblicamente se registran dos cartas. 4:1 dice: por tanto, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Por qué nos tienen que tener los hombres? Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que a fin de cuentas se exige de los administradores es que sean hallados fieles. Se lo vuelvo a leer, escúchelo. Por tanto, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Muchas gracias, puede tomar asiento. Es interesante este pasaje porque nos da una idea, nos da una referencia de lo que la gente tiene que esperar de nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Un administrador es una persona que cuida, administra, protege los bienes de otra persona. Según la Biblia, según el apóstol Pablo, nos enseña que la iglesia, los líderes, los obreros, los pastores, los hombres y mujeres de Dios, tienen que ser reconocidos por su administración. Tienen que ser reconocidos por la administración de los bienes y de los misterios del Padre. Y también se nos aconseja que como administradores tenemos que ser fieles, buenos, correctos, los mejores. Si usted tiene un negocio y tiene una persona empleada en ese negocio y ese empleado llega tarde, falta, le sustrae dinero, y usted tiene otro empleado que no llega tarde, que no falta, que es fiel en sus finanzas, que no le saca dinero, ¿a cuál de los dos empleados tomaría como para seguir adelante el negocio? ¿Al primero o al segundo? Evidentemente al segundo, porque usted encuentra que él es fiel. Ahora, la Biblia dice que nosotros como administradores tenemos que ser reconocidos como personas que administramos bien las cosas y los misterios de Dios. Administrar misterios de Dios no son solamente cosas terrenales, está hablando de cosas espirituales. Y si nosotros somos hombres y mujeres del Espíritu, somos hombres y mujeres que tenemos una relación con lo eterno, con lo divino, si no somos hombres y mujeres que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que tener en claro que Dios nos ve como administradores, como un cuidador, como alguien que tiene cosas que no son de Él, son de Cristo, pero que tenemos que ser fieles en la administración. Un administrador es alguien que cuida los bienes que no le son propios. Lo primero que tenemos que aprender o entender es que en la vida, en los 40, 80 años que nos quedan por delante, o en los 300 meses que te quedan de vida, en la vida tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender, que somos administradores de los bienes del Señor. Es por tal motivo que tengo que hacerlo bien, de forma correcta, porque un día el dueño de todas las cosas me va a pedir cuentas de cómo administré lo que Él me dio. Mire, todo lo que usted tiene no es suyo. Si usted piensa que hay algo que usted tiene y que le pertenece a usted, usted ya no es un administrador. Todo lo que nosotros podamos tener en la vida le pertenece al Señor. El aire que usted respira es del Señor. La vida que usted tiene no es suya, es del Señor. Los bienes que usted pueda tener no son suyos, son del Señor.
Si usted tiene una casa, gracias a Dios, pero quiero darle una noticia, no es suya, por más que el título de propiedad diga que es suya, en la tierra, pero el dueño de esa casa es el Señor. Si usted tiene un carro, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido con un carro que no es suyo, es del Señor. Aún la ropa que tú tienes, cuando te vayas de esta tierra, nada te vas a llevar. La Biblia dice, sin nada has venido y sin nada te vas a ir. Todo lo que usted pueda tener en sus manos no le pertenece. Dios es el dueño de todas las cosas. Y si hay algo que tenemos que entender, es que tenemos que cuidar bien la administración. Tenemos que hacerlo bien, ser fieles. La Biblia nombra un pasaje que usted lo debe conocer muy bien, se lo voy a parafrasear nada más. Y está en Mateo 25 y es la historia, la parábola, cuando el Señor le da bienes a sus siervos. Y la palabra dice que le dio a uno de sus siervos 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento de acuerdo a su capacidad. Conoce bien la historia seguramente porque he visto que conocen la Biblia, son líderes, son hombres y mujeres de fe, así que no es necesario que se lo lea, usted ya sabe lo que estoy hablando. Pero también debe saber que al final el dueño, el Señor, viene a reclamar sus bienes. Y el que tenía 5 talentos le dice, sí señor, he trabajado, me he esforzado, he sido fiel, he ganado 5 talentos más. Y el que tenía 2 le dijo lo mismo, Señor, me has dado 2 talentos, he trabajado, me he esforzado, he sido fiel, he peleado la buena batalla, aquí he ganado 2 talentos más. Pero el que tenía 1 talento le dice, Señor, he tenido miedo, conocías que eras un hombre duro, severo, que siembras, quieres sembrar donde no has sembrado, quieres recoger donde no has sembrado, así que tuve miedo y escondí el talento y aquí lo tienes. Y usted sabe la respuesta que el Señor le da a ese siervo infiel. Quitarle por tanto el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, al infiel, échenlo a las tinieblas de afuera, porque ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo sé que usted y yo no estamos llamados para esas cosas. Dios nos llamó para avanzar, para crecer, para desarrollar, para administrar los misterios del reino de los cielos. Pero indudablemente siempre va a haber gente que necesita escuchar esta palabra, que necesitamos despertarnos al poder de la palabra y entender, porque la vida que tenemos aquí en la tierra es muy corta. Alguien cree que, bueno, podemos vivir eternamente, sí, en los cielos, en la presencia de Dios si somos fieles, pero la vida terrenal es un suspiro, es un aire que hoy está y mañana no está más, es la neblina de la mañana que cuando sale el sol la vida ya no está más, así es la vida del hombre, vanidad de vanidades, esa es la vida del ser humano, que hoy estás y tú no sabes si mañana vas a estar. Pero mientras estamos aquí, seamos fieles, porque todo lo que tú tienes no es tuyo, es del Señor. Ahora, ¿qué nos dio el Señor? Todo, la vida, la salud, la familia, el hogar, la capacidad de aprender, la sabiduría, la inteligencia, el cuerpo, todo lo que tú tienes es del Señor. Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores. Administrar, mire, Pablo dice que los hombres, la gente, nos tiene que tener a nosotros no como locos fanáticos, que está bien si nos tienen como locos fanáticos, gloria a Dios. Pero no dice la Biblia que nos tienen que reconocer como los fanáticos locos. Nos tienen que reconocer porque somos buenos administradores de los misterios de Dios. Y para administrar misterios, primero tengo que administrar las cosas terrenales. Yo no puedo administrar lo espiritual si no aprendí a ser fiel en lo terrenal. Yo no puedo administrarlo mucho si no soy fiel en lo poco. Yo no puedo administrar el espíritu si no puedo administrar las cosas de la carne, las cosas que veo, las cosas naturales. Es por eso que este es un tiempo donde la iglesia, los líderes, los obreros, tenemos que ajustar nuestros cinturones y entender el llamado, el propósito divino de lo eterno y empezar a ser fieles de verdad. Y si lo eres, te felicito, pero aún más, porque siempre el Señor exige y pide más. Mire, este es un tiempo de crecimiento.
Estoy convencido de que la iglesia de este tiempo es una iglesia espiritual, es una iglesia que va a crecer, es una iglesia dinámica, es una iglesia que va a ir a predicar el evangelio a toda criatura, es una iglesia con poder, con autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. Estoy convencido de que la iglesia de este tiempo va a ser la iglesia del libro de los Hechos, donde el poder y la autoridad están en medio de la iglesia. Pero para eso es necesario crecer. Para administrar misterios es necesario crecer. La Biblia me dice en el libro de Lucas capítulo 2, verso 48, cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Le voy a dar un ejemplo de crecimiento. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Pero Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Y bajó con ellos y vivió en Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía, y aquí está la clave, verso 52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es uno de los pocos registros de la niñez de Jesús. Ya entrando en su adolescencia, 12 años, para un judío los 12 años ya pasaba de niño o de jovencito a hombre. Ya 12 años, si había guerra, podían ir a la guerra. En los judíos, en el tiempo de Cristo, 12 años ya era hombre. Por eso tenía que tener entrevista con los doctores de la ley. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en el templo? Ahora, este pasaje, y quiero desarrollar con usted en los próximos minutos lo que es una buena administración. Nos dice que Jesús crecía en 3 niveles. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lo primero que tenemos que entender como líderes, como obreros, como hombres y mujeres de fe, es que estamos llamados a crecer para poder administrar. El crecimiento es la clave. Yo creo que todos nosotros hemos nacido de nuevo. Y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, hoy sería el día ideal que el Señor preparó para que usted pueda aceptar el plan de Dios sobre su vida y pueda nacer en el Espíritu. Pero mire, si usted tiene un hijo, ¿alguien tiene hijos aquí? No me deje solo, todos tenemos hijos. Y si no, los tendrán en algún momento. Ahora, qué alegría es cuando nace el hijo, ¿no? Qué felicidad hay cuando nace un hijo. Y cuando nace el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Ya la cosa. Pero nos alegramos, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si su hijo, cuando nace, seguro que hay alegría y fiesta en la casa, pero cuando pasan 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y ese hijo que nació aún sigue con los pañales, aún sigue con el biberón, no camina, no habla, ¿cómo estaría usted? La alegría que tuvo al principio ahora es una gran tristeza. Porque usted no espera que su hijo nazca solamente. Usted espera que su hijo crezca, desarrolle. Cuando Dios nos dio vida, dice la Biblia que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y con Cristo nos dio vida juntamente con Él. Pero nos dio vida no solo para nacer. Cristo nos dio vida no solo para que usted nazca. Cristo le dio vida para que usted crezca en el Espíritu. Porque el Señor, poca cosa es darnos vida sin crecimiento. La iglesia sería una iglesia de niños en el Espíritu. Y con niños no se puede ir a la guerra, con niños no se puede batallar, con niños no se puede hacer la obra, con niños no se puede administrar. Entonces es necesario no solo nacer, lo felicito si usted ha nacido, pero es necesario ahora crecer, desarrollar, de tal manera que podamos administrar los misterios del reino de los cielos. Para que podamos vivir en el Espíritu, para que podamos vivir en los frutos del Espíritu, porque la Biblia es clara cuando dice, por sus dones los conoceréis. No, ¿cómo dice?
Por sus frutos, y el fruto viene después de un proceso de crecimiento. Usted no pone una semilla y espera en el minuto que crezca y dé fruto. La semilla es plantada en buena tierra, pero a través de un proceso de crecimiento sano y natural, crecerá, desarrollará, extenderá sus ramas, tendrá hojas, pero también tendrá frutos. Así la vida en el Espíritu. Dios nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo, nos plantó, somos la buena semilla, pero ahora tenemos que crecer de tal manera que demos frutos para la gloria de Dios y podamos ser administradores fieles. El verso 52, el cual hemos leído, Jesús dice que crecía en 3 dimensiones. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Había un orden natural de crecimiento. Lo primero que todos nosotros tenemos que entender entonces es que estamos en un proceso de crecimiento y de desarrollo, tanto para con Dios como con los hombres. Su relación con Dios crecía como también crecía su relación para con los hombres. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros queremos crecer en el Señor? Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos crecer en el Señor? Jesús crecía en sabiduría, número 1. Implica desarrollar el intelecto, aprender a estudiar. Mire, el crecimiento en la sabiduría, si bien Dios es el que da la sabiduría, pero yo tengo que ampliar mi conocimiento, porque el conocimiento es la base de la revelación. Y la revelación es la base de la sabiduría. Usted nunca será un hombre sabio si no tiene la revelación de Dios. Nunca tendrá revelación si no tiene conocimiento. Pablo fue un hombre de revelación porque tenía conocimiento. Y fue un hombre sabio porque tenía revelación. La iglesia de este tiempo está llamada a crecer en sabiduría. Para tener sabiduría tiene que tener la revelación de la palabra. Pero para tener la revelación de la palabra tiene que tener el conocimiento de la palabra. Es el tiempo donde usted tiene que empezar a adquirir conocimiento. Es la base, es la plataforma. Sin conocimiento Dios no puede revelar su palabra. La palabra se revela sobre el conocimiento que usted adquiere. La sabiduría y la revelación es dada por Dios, pero el conocimiento es adquirido. Es de ahí que la iglesia tiene que en este tiempo crecer en conocimiento, en revelación y en sabiduría. ¿Alguien me está escuchando hoy aquí? Muy amable, muchas gracias. Es tiempo que la iglesia empieza a conocer y profundizar las Escrituras. Yo sé que usted lo hace y lo felicito y gracias a Dios por eso. Pero qué bueno sería que podamos adquirir más revelación, más estudios, más libros, más búsqueda, más profundidad, porque todo eso nos va a ir llevando a tener un conocimiento. Pero ese conocimiento traerá la revelación. Yo pregunto, y usted seguramente me va a decir amén, ¿cuántos queremos revelación? La revelación Dios la va a dar en la medida que nosotros crezcamos en la sabiduría, comamos la palabra. Mire, la Biblia no solo es un libro para poner bajo el brazo o para leerla en los templos, que está bien, pero la Biblia primeramente hay que oírla porque la fe viene por el oír la palabra, pero también hay que leer la palabra hay que leerla, tómese un tiempo de lectura de la palabra hay que estudiarla, hay que meterse en la palabra, hay que estudiar la palabra, seguro que aquí hay estudios bíblicos, métase, no falte, aliméntese de la palabra porque hay que estudiar la palabra también, la palabra hay que memorizarla, hay que retenerla. Cuando Cristo batalló contra Satanás en el desierto, el arma que él utilizó fue la palabra de Dios, fue el medio de la palabra, escrito está, y por medio de la palabra pudo derrotar a las fuerzas del mal. Usted tiene que tener la palabra en la cabeza, tiene que estudiar la palabra. La palabra hay que meditarla, hay que profundizar el pensamiento, hay que estar a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. Es la palabra de Dios la que nos va a guiar en este mundo oscuro. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar por este mundo sombrío. Es la palabra de Dios la que va a iluminar los pasos tuyos, los pasos de tus hijos, los pasos de tus generaciones. Es la palabra de Dios la que adquiramos, la que leamos, la que estudiemos, la que memoricemos, la que meditemos, la que oigamos, y cuando la pongamos por obra, esa palabra tiene poder, porque la palabra de Dios tiene poder.
Pero yo tengo que crecer en la sabiduría. Dios no puede revelarme la palabra si yo no la tengo. Y Dios quiere revelar a su pueblo. Dios quiere traer revelación a sus hijos. Es fundamental la palabra de Dios, es el arma del Espíritu, es la espada de doble filo que sirve para penetrar hasta lo más profundo del alma y separar el alma del Espíritu y discernir las intenciones del corazón. Solo la palabra que tiene vida en sí mismo puede hacer un milagro. Hoy la palabra puede hacer un milagro en tu vida, pero tú tienes que creerla. Crecer en la sabiduría depende de nosotros. Hay que estudiar. Mire, así como en la vida secular usted va a tener que prepararse, porque el mundo, la Biblia es clara, dice estamos en el mundo, pero no somos, pero estamos. Eso significa que también tenemos que adquirir alguna capacidad, estudiar alguna profesión, estudiar algún oficio, mandar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, porque si bien estamos, no somos, pero estamos, pero queremos que nuestros hijos progresen, puedan ser algo en la vida y pueden entrar en una universidad y ser doctores, abogados, arquitectos, tener conocimiento también, sabiduría de lo secular para poder predicar también la palabra en medio de esa gente. Es un orden natural. Jesús creció en la sabiduría. Todo tiene tiempo, dice la Biblia que todo tiene su tiempo, y que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Qué bueno sería que usted pueda aprovechar este tiempo, porque la verdad que la vida se nos va de las manos. Si como yo, algunos de ustedes ya pasamos los 40, yo ya no puedo decir que me quedan 960 meses. Me quedarán 300 meses de vida, 280 meses. Se me va, como a usted también. Y si no aprovecho y no me preparo, se me va a pasar también la revelación, la gracia. Es tiempo de prepararnos. Jesús crecía en estatura. Me habla de un cuidado corporal. Alguien dijo, si usted quiere llegar sano a los 80, ¿alguien quiere llegar sano a los 80? Debe empezar a cuidarse de los 40. Crecer en estatura me habla de un cuidado, de una buena alimentación. Los hijos de Dios tienen que tener cuidado en su alimentación. Somos luz, somos sal. Tenemos que tener cuidado, somos hombres y mujeres que portamos el templo del Espíritu, somos el templo del Espíritu, el Espíritu mora, vive, habita en nosotros. Por tanto, tenemos que administrar también nuestro cuerpo, porque no es nuestro, es del Señor. Aún el cuerpo que tú tienes es del Señor. Y eso habla de un cuidado, de una atención corporal. Alguien dijo, mente sana, cuerpo sano. Bueno, pero que al cuerpo hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Mire, permítame hacer un paréntesis, ya voy cerrando la idea. En Argentina comemos muy distinto a ustedes. En Argentina se come muy diferente. No es mejor ni peor, diferente. Pero yo noto que ustedes comen mucha harina. Y sabe que la harina no es muy buena a la salud después de los 40. No voy a dar acá una clase médica porque no es mi tema. Pero sí me gustaría dejarle el concepto de que aprenda a cuidarse. Coma sano. Coma frutas, coma verduras, llegará sano a los 80, llegará fuerte a los 80, llegará con salud, con vigor. Mire, hay cosas en este mundo que nos hacen mal, no solo lo que vemos. Hay cosas que entran a la vida del hombre por lo que oye, cuidado con lo que oye. Hablar mal de alguien lo va a contaminar a usted. Con lo que ve, cuidado con lo que ve y cuidado con lo que come. Si usted se cuida en la vida de lo que ve, de lo que oye y de lo que come, son las 3 puertas al cuerpo. Si usted cuida su cuerpo, el templo del Espíritu, usted crecerá en estatura, crecerá sano. ¿A alguien le gusta ir al médico? ¿A alguien le gusta hacerse exámenes? ¿A alguien le gusta ir a sacarse las muelas? Cuídese. Empieza a caminar un poquito, haga un poco de gimnasia, de ejercicio, camine aunque sea de la cama al baño, del baño a la cama, haga una caminata, algo, trate de mover, porque usted tiene que cuidarse, hay que crecer. Mire, Jesús crecía,
Jesús llegó a tener 30 años cuando comenzó su ministerio, pero evidentemente era un hombre bien cuidado, porque soportar lo que Jesús soportó, si no era un hombre sano, no lo soportaba. Jesús era un hombre vigoroso, fuerte, sano. Por eso también, en cierta medida, soportó el castigo atroz que soportó, porque tenía un cuerpo sano. Mire, yo no sé las cosas que usted va a vivir los próximos 100 meses, 200, 300 meses que nos quedan. Declaro y creo que vamos a vivir sanos y fuertes, pero también tenemos que cuidarnos. ¿Alguien me dice amén a eso? Jesús crecía en estatura, pero también crecía en gracia, para con Dios y para con los hombres. Por medio de la obediencia, el temor a Dios, el respeto, por medio del orden, por medio de la puntualidad, Jesús crecía en favor, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Se lo voy a volver a repetir. Por medio de la obediencia, por medio del temor al Señor, por medio del respeto, por medio del orden, por medio de la puntualidad, Jesús crecía en favor para con Dios y para con los hombres. Jesús era un hombre ordenado, temeroso, obediente, sujeto a sus padres, sujeto a las autoridades, un hombre que cumplía la palabra, que cumplía los horarios. Parecen pequeñas cositas, pero quiero llegar al final de este mensaje para que podamos entender lo que es un buen administrador de las cosas terrenales, para luego administrar los misterios del reino de los cielos. Jesús nos muestra el modelo, crecía, y el punto aquí es que tenemos que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y crecer en gracia para con Dios y los hombres me habla de obediencia, de respeto, de sujeción, de temor al Señor, no de temor al hombre. Si el hombre me ve, me porto bien. Si no me ve, bueno, no me ve. El temor a Dios es saber que Dios me ve en todo tiempo y en todo lugar. Jesús se ganaba el respeto de la gente porque Él era respetuoso. Se ganaba la obediencia de sus discípulos porque Él fue obediente. Se ganaba el cuidado y el amor de la gente porque Él amaba y cuidaba a sus semejantes. Jesús crecía en la obediencia, en el temor, en el respeto, en gracia. La gente lo quería, lo amaba porque era un muchacho, un joven prudente, respetuoso de sus mayores, sujeto a sus mayores, sujeto a las leyes. Era un hombre que tenía temor de lo bueno y de lo malo. Estaba creciendo, tenía revelación de la palabra. Siempre era una persona educada. Estoy convencido que Jesús era educado. Buenas tardes, buenas noches. Siempre una palabra de respeto. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué alegría verlo. Estoy seguro que Jesús era un hombre educado, porque creció en sabiduría. Era un joven que todos apreciaban y que todos querían. El crecer en orden, en estos 3 niveles, me va a ayudar a mí a ser un administrador de las cosas de la vida. Si yo crezco en estos 3 niveles, es muy posible que sea un buen administrador de lo terrenal y que está bien. Un buen administrador de las cosas de esta tierra, del culto, de los quehaceres de la reunión, de los elementos y utensilios de la reunión. Y si yo soy fiel en lo poco, si yo soy fiel en el cuidado, en las oraciones, en la limpieza, en el orden, crezco en estatura, crezco en sabiduría y en gracia, y soy fiel y sigo adelante, es posible que me transforme en un administrador de los misterios. Cuando aprendemos a administrar las cosas de la vida, demuestro madurez y crecimiento.
la palabra del Señor me dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Qué bueno que usted hoy empiece a ser fiel en lo poco y pueda crecer en gracia, pueda crecer en sabiduría, pueda crecer en estatura, para que Dios te diga, bien, buen siervo, fiel. La administración de las cosas espirituales o los misterios de Dios los vamos a dejar para otro día. Si usted es fiel en esto, va a ser administrador terrenal. Pero eso lo va a llevar a administrar lo espiritual, los misterios de Dios, la revelación de su palabra. Por favor, alguien cierra sus ojos hoy aquí. Si alguien se quiere poner de pie, con todo respeto, está delante de Dios. Dios está en este lugar. Él vive, Él reina, Él gobierna. Y si alguien aquí quiere ser un buen administrador, si alguien aquí quiere ser un buen obrero, un buen líder, con una mano en alto alcanza, el Padre conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Si tú levantas tu mano, le estás diciendo, Señor, ayúdame, yo quiero ser buen administrador. Yo quiero crecer, Señor. Los tiempos que me quedan de vida, los meses que me quedan, no sé cuántos me quedarán, pero yo quiero crecer, Señor. Yo quiero crecer. Vamos, anímese a decírselo. Padre, yo quiero crecer en sabiduría, en revelación. Quiero crecer en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma control de este lugar y trae gozo y alegría a nuestras vidas. Somos hombres y mujeres que has llamado, que has escogido con un propósito. No estamos por casualidad, porque quisimos. Tú nos llamaste. Y estamos aquí porque anhelamos, queremos crecer y administrar los misterios del reino de los cielos. Por eso, Señor, alcánzanos en tu gracia en esta hora. Porque no nos llamaste solo a nacer de nuevo, nos llamaste a crecer, a tener una vida en el Espíritu, a ser hombres y mujeres del Espíritu. Señor, bendigo esta casa. Creo y declaro en tu presencia en este lugar y que tú te paseas en medio de nosotros para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. Bendícelos, dale fuerzas, dale gracia, dale sabiduría. Que este sea un tiempo de crecimiento, Señor, en la palabra. Guíalos a toda luz y a toda verdad. Señor, tú estás con nosotros. Tú has prometido estar todos los días y hasta el fin con nosotros. Bendice, Señor, a tus siervos aquí, a estos líderes, a estos obreros. Bendícelos, Dios, que sean administradores fieles. Fieles. Señor y Dios, gracias, gracias. Vamos, dele gracias a Dios un momento. Dele gracias a Dios un momento. Gracias, Pastor. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, hermano. Si alguien tiene una necesidad, si alguien está pasando por un problema, si alguien vino con una enfermedad, pase. Este es el momento. Vamos a ministrar esas necesidades. Vamos a orar por usted personalmente. Recuerde que usted es hijo de Dios y como hijo tiene los derechos de un hijo. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Padre, hemos escuchado tu palabra y la creemos, la recibimos, Padre, y en el nombre de Jesús te rogamos que en este momento toques, sanes, ministres, hagas cosas realmente extraordinarias, Padre. Abre puertas, Dios mío, y bendice a cada uno de nuestros líderes. Úsalos como llama de fuego, Señor, y permite que tu gracia, tu amor, tu benevolencia se dejen sentir sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Los que quieran seguir orando lo pueden hacer. Voy a suplicar en este momento que los jóvenes y señoritas de la iglesia pasen al segundo nivel, por favor.
a la sala de reuniones. Pasen en este momento, nos vamos a reunir la directiva con ustedes unos 10 minutos y pueden ir a comer. Todo el mundo invitado a la vigilia. Tenemos vigilia de 10 a 12 de la noche. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar, bendecir al que nos bendijo. Voy a suplicar a los hermanos que pasen con el ofrendario. Vamos a depositar una ofrenda de amor, de cariño, de gratitud para la obra en Argentina. Vamos a bendecir al pastor David Féula, que estuvo con nosotros. Dios bendiga a su distinguida esposa que le acompañó en esta noche. Bienvenida, hermanita, nos gozamos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a colectar una ofrenda de amor, de cariño, de gratitud por esta hermosa palabra que hemos escuchado. Y vamos a pasar los jóvenes a la parte superior, al segundo nivel. Gloria sea al Señor. Y después de esto, hermanos, vamos a compartir. Allá hay muchos antojitos en el fresco y también hay pupusas salvadoreñas bien ricas para que usted pueda comer, compartir con nosotros y volver a la vigilia. Bendito sea el Señor. Mañana tenemos una campaña juvenil. No se quede en casita, traiga a un amigo, comparta el amor de Cristo y hagamos la obra de evangelismo. Sea bendito el nombre de Jesús. Mientras usted ofrenda con toda libertad, los jóvenes empiezan a pasar para el segundo nivel, la directiva de la iglesia también. Bendito sea el Señor. Y nuestro hermano ministro nos despide en palabras de oración. Gloria a Jesús. Hemos terminado con el servicio. Solamente voy a dar